Bienvenidos a un nuevo capítulo de Lector Estepario. En esta ocasión quería hacer una reflexión respecto a la literatura negra, también conocida como literatura policial, criminal roman, historias de detectives. La nomenclatura de literatura negra nace en los años 40 mediante la colección Gallimard en Francia, que fue una colección ya mítica que se encargó de traducir y de difundir autores de la literatura negra estadounidense de los años 20, de los años 30, que a su vez se tomó la denominación de hard boiled, o sea, duro y en ebullición. Estamos hablando de escritores míticos ya como Raymond Chandler, Dashiell Hammett, Horace McCoy y muchos otros que hicieron sus primeros trabajos en la revista Black Max, una revista pulp, que ya es una revista mítica porque aglutinó a toda una corriente de escritores que en cierta forma vinieron a renovar el género policial, el género negro, que, como bien sabemos, tiene su primera formulación estética o poética ya en los años 1840 estamos hablando, con Edgar Allan Poe, específicamente con el cuento Los crímenes de la Rue Morgue o de la Rue Morgue. Instala por primera vez la figura del detective, del hombre que investiga y que a través de un racionamiento frío y lógico es capaz de llegar a la verdad. 60 años después de esa primera incursión, el género se renueva y aparece la figura del policía, que ya no utiliza más el racionamiento lógico, la reflexión prácticamente filosófica, y es reemplazada por el hombre que se arroja a la vida. Ya muchas veces utiliza informantes, se vale de por métodos violentos para llegar a la resolución del crimen, y efectivamente responde a una realidad estadounidense, en la cual en los años 20 la criminalidad se desató. Fue una época de ley seca, de crisis económica, el mundo venía saliendo de una guerra mundial y evidentemente toda esta literatura busca retratar aquella época de persecución, donde el socialismo era castigado, los dirigentes eran vigilados con sospecha, la policía utilizaba informantes y el mundo del AMPA estaba prácticamente en su salsa. Pero lo que tenemos que entender es qué es lo que hace a la literatura negra tan especial y tan diferente del resto de la literatura, específicamente del cuento y de la novela. Mariano Sánchez Soler, escritor de literatura negra y autor de Anatomía del Crimen, resume cuáles son las características del género y dice: tiene que ser preciso, está dentro de un marco acotado, no cabe en el exceso, tiene que ser verosímil, tiene que haber una lógica racional para llegar al crimen y por supuesto tiene que ser realista. Respecto al realismo, retomo la frase que dice Stevenson en uno de sus escritos respecto a la literatura, y él no está reflexionando respecto a la literatura negra, él está pensando en el realismo de su época, está pensando en Dostoyevsky, está pensando en Flaubert, en Balzac, y una de las conclusiones que él llega es que el realismo finalmente es una técnica y no tiene nada que ver con la realidad. En eso estamos totalmente de acuerdo, porque efectivamente el espacio narrativo y los hechos cómo se van armando, si bien son lógicos y verosímiles, no tienen su correlato en la realidad. Nadie centra toda su existencia en 3 actos, por ejemplo. Entonces lo que estamos viendo dentro de la literatura es una suerte, en la literatura negra, es una suerte de síntesis de un hecho delictual o de un hecho criminal, y a través de una técnica especial el narrador nos va entregando los elementos para poder llegar hasta una conclusión. Roger Caillois decía en su ensayo acerca de la novela negra que
la literatura negra tenía una particularidad que no tenía el resto de la literatura, y era que muchas veces la mayor parte de los casos que va relatando se ordenan de forma cronológicamente inversa a como ocurre con una novela, por ejemplo, de aventura, un drama, un romance. Porque la novela siempre ocurre con un crimen. El camino se hace al revés, a la inversa. Lo que tiene que hacer el detective llega ya cuando el hecho está consumado y tiene que intentar reconstruir cómo fue el crimen. Si tomamos, por ejemplo, el caso de los crímenes de la Rue Morgue de Edgar Allan Poe, sabemos que el detective se le cuenta cómo fue el hecho y ya el desenlace está de esa misma forma narrado. En otro tipo de literatura probablemente ocurriría la inversa. Ocurriría primero con una escena del circo, después se escapa un mono, finalmente se cuela por una chimenea y navaja en mano, toma a la víctima con la intención de afeitarla y termina acuchillándola. Ese sería el desenlace. Acá ocurre totalmente inverso. No sabemos cuál es la causa real, pero sabemos que hay una muerta y sabemos que hay una habitación cerrada. Bueno, esa particularidad hace que el género negro se diferencie de forma radical al resto de la literatura, en el sentido de que el resto de la literatura posee una libertad compositiva, una libertad poética, en la cual, por ejemplo, cabe el epistolario, relatos de sueños, diálogos, informes. La novelística tiene una apertura, una capacidad de tomar de todos los ámbitos de la antropología, de la sociología, de la filosofía, del mundo de los juegos y de la realidad misma para configurar su mundo narrado. El mundo de la literatura negra es inverso, es diferente. Claro. Y no puede ser de otra forma, porque de lo contrario estaríamos hablando de novela de crímenes, por ejemplo, no de novela criminal. Y con esto, por ejemplo, quiero poner hincapié en el hecho de que siempre se está cifrando el origen de la novela negra. Bueno, algunos dicen que pudo haber sido Vidocq, que eran las memorias de un asesino, unas memorias francesas que fueron éxito en su época, 1820 aproximadamente, y tiempo después aparece Los crímenes de Edgar Allan Poe, con la figura del detective. Anterior a aquello, bueno, en muchos manuales y en muchos libros de literatura que hablan del origen del término novelesco, muchas veces aparece sus antecedentes, por ejemplo, en la literatura gótica, en cierto realismo costumbrista que tenía como imagen, por ejemplo, la figura del bandido, pero hasta donde yo he leído, ninguna se ha mencionado el origen hispánico de la novela criminal. Y tenemos unos ejemplos totalmente contundentes. Uno sería La inocencia castigada de María de Zayas y Sotomayor, relato publicado en 1647. Estamos hablando poquito años después de la aparición de Don Quijote, 40 años después, no es mucho. Y en ella, en este libro, se cuenta el secuestro y el maltrato físico y tortura mental contra una mujer que es descrita bellamente como una mujer bella, hermosa, amable, y producto de la envidia, ella es encerrada y sometida a estos vejámenes, y obviamente el cuento tiene una resolución. La mujer logra escapar de su cautiverio y sus atacantes son llevados a la justicia. Terminan en el cadalso y la narración nos dice que, sin importar los dineros y la condición de noble, son ajusticiados. Claro, efectivamente no aparece la figura del detective. Es más, la resolución del caso se da por un azar, por un llanto. La mujer llora, hay una niñita que está al otro lado de la pared y lo escucha. Evidentemente no estamos en un ámbito criminal y no es una inteligencia, no hay una frialdad lógica que hace resolver el caso.
pero evidentemente es un antecedente muy potente porque ya no está hablando de varias cosas. Este relato es verosímil, es narrado de forma sucinta y fuera de la figura del detective están todos los elementos detectivescos y criminales que después ya son llevados al paroxismo. Chesterton, que cultivó la novela policial, además de otros géneros como el ensayo, el teatro y la poesía, él decía que lo que le gustaba de la literatura negra, de un buen relato policial, era que a diferencia del resto de la literatura, que siempre se pretende, y esto ya es casi un lugar común, que ustedes debieron haber escuchado muchas veces, cuando uno abre un libro no hay respuestas y hay muchas preguntas. Por ende, si hubiera que reducirlo a una función, el libro tiene que hacernos reflexionar y plantear preguntas y no respuestas. Bueno, la literatura policial es todo lo contrario. Y eso es lo que decía Chesterton. A mí me gusta la literatura negra porque no pretende resolver el misterio de la vida, ni son como estas obras que en vez de tratar de resolver algo nos dejan más de interrogantes. No, la novela policial tiene la característica de resolver un caso, una o dos cosas que quedan resueltas. Dentro de esa modestia hay una cierta satisfacción para el lector porque como no pretende resolver el enigma de la existencia, al menos tiene la modesta función, la modesta intención de resolver un pequeño caso. Bueno, y desde esa presunción, desde esa intención, de esa voluntad del autor de resolver algo, es donde podemos agarrar esa hebra y nos damos cuenta que muchas veces las motivaciones del criminal no quedan del todo claras, pero claro, a diferencia del resto de la literatura, al menos se encarga de resolver algo y la literatura, en este caso negra, se puede vehicular para hablar, por ejemplo, del mal, de la corrupción social, de la envidia, de ciertas pasiones humanas que conllevan a la consumación del crimen. Y eso es un punto a favor, totalmente. Otra cosa que le gustaba recalcar Chesterton era que la literatura negra tenía ciertas reglas no escritas y habían ciertas cosas que era mejor en desmedro de otras. No es que le entregue un recetario, pero por ejemplo él decía que las sociedades criminales, ocultistas, las sociedades de espía, eran mucho menos interesantes que, por ejemplo, que el victimario fuera amigo, pareja o cercano a la víctima. Porque claro, decía, una asociación secreta, decía, era tan rígida y fría como una mera estadística. Entonces él apelaba a evitar ese tipo de tópicos y situar al criminal en una esfera mucho más realista, porque es más probable, y él lo decía casi, a él le gustaban las paradojas, es mucho más probable que un hombre con un trastorno, con el trastorno de no aceptar la bigamia, por ejemplo, mate a su mujer, que un espía chino utilice un mecanismo secreto, un veneno o un código para asesinarte. Si existe un autor que ha tocado de forma directa, no tangencial, sino de forma totalmente certera, ¿a qué responde la lógica del relato negro? Yo lo encontré, acá lo voy a mostrar, en los cuentos de Rubén Fonseca, específicamente en Novela Negra. Es un cuento brutal, de una belleza poética inusitada, y tiene que ver con la genealogía de la novela negra. Mempo Giardinelli, por ejemplo, un escritor argentino que se ha encargado de estudiar el género negro, tiene un libro que me parece seminal, muy atingente: El género negro, orígenes y evolución de la literatura policial y su influencia en Latinoamérica. Me parece que es un libro totalmente clave para poder entender cómo este relato anglosajón
que tiene su origen en el Far West, en el lejano oeste, en la literatura de vaqueros, se universaliza y llega hasta nuestras tierras. Obviamente el autor pasa por alto la referencia que hice yo a María de Sayas y Sotomayor, pero es común leer en los estudios y los ensayos esa carencia de lo hispano. No es que la literatura hispana haya originado el relato negro, pero sí la idea técnica de la verosimilitud y el realismo está anclada en la literatura española, en la literatura del siglo de oro. Basta pensar en la literatura picaresca, en el Lazarillo de Tormes, en la Vía del Buscón Don Pablos, que se adelanta 200, 300 años a la novela de formación, a la Bildung Roman. Aparece la figura del pícaro, de alguien que tiene que sobrevivir. Está muy lejos ya de estos parajes míticos, de las fabulaciones pastoriles que ponen un ambiente casi fantástico entre lo onírico y lo real. No, acá es diferente porque se estructura la novela, la literatura, y es sometida a la dureza de la realidad hasta sus últimas consecuencias. Esa hebra aparece 200 años después, recién previo al romanticismo alemán, aparece en los maestros rusos, pero era algo que ya estaba en los hispanos y lamentablemente no aparece en los manuales, al menos en los que he leído yo. Pero lo que hace Rubén Fonseca para terminar este curso es decir que realmente el origen de la literatura negra es griego, y menciona a Edipo Rey y la tragedia. Hay un enigma, hay un detective y hay un crimen atroz. Bueno, ¿cómo lo estructura él? A través de este cuento, él nos narra una situación en la que hay un encuentro de escritores de literatura negra. Aparece P.D. James, aparece James Ellroy, escritores reales, y aparece la figura de Winer. Winer es un escritor al uso, un escritor que no hace una indagación mayormente filosófica, pero que tiene un tratamiento del crimen que lo ha hecho un bestseller. Entonces él vende muchos libros, es un escritor, digamos, de renombre. Y cuando se da este tema de cuál es el origen de la literatura negra, James Ellroy dice, James Ellroy ficcionado, dice que somos herederos de la tragedia griega. Y eso es maravilloso, porque ya corta con este hilo del invento anglosajón. Se afinca a una raíz grecolatina, a un desarrollo que parte efectivamente con los griegos, que podría tener su correlato con el Satiricón de Petronio o con el Asno de Oro de Apuleyo. Pasa por una Edad Media más o menos infértil, pero que sí es pródiga, está llena de hechos de sangre, que tiene su mayor paroxismo en los libros de caballería, donde hay homicidios por todos lados y hechos de sangre, hasta llegar al costumbrismo realista y a la picaresca hispana, y su posterior ya estilización en el relato breve de Edgar Allan Poe. Y ahí está como el fermento, y ya después, claro, aparece el hardboiled, aparece el what you need, aparecen todas estas corrientes, el narcoliteratura, que sería lo más reciente en el ámbito hispanoamericano. Y lo que hace especial este título de este cuento de novela negra de Fonseca es que el narrador, que se llama Winer, dice a todos los concurrentes que hay un crimen y que él es el criminal, pero conmina a los espectadores a que descubran cuál fue el crimen que cometió. Bueno, no voy a destripar el cuento, pero le anuncio que finalmente tiene que ver con la celada de los dioses. Hay un hecho de sangre que Winer lo oculta, tiene que ver, bueno, con la figura del doble. Eso es muy de Edgar Allan Poe, la figura de William Wilson, el suplantador, el gemelo malvado. Y finalmente termina con esta idea trágica de los griegos de que por mucho que un ser
un ser humano tenga libre albedrío y que sea capaz de autodeterminarse. Hay cosas que vienen ya preparadas, que ya vienen cocinadas de antemano, y todo lo que tú hagas en tu vida, sin importar lo que suceda, perdón, hay cosas que se van a desencadenar, y por más que tú trates de evitarlas, se van a desencadenar, y de manera increíble. Así que bueno, los invito a que lean el libro, Novela Negra, así se llama, esta reunión Cuentos Completos 2. Es una reflexión totalmente atingente de lo que es el género negro. Y bueno, el otro libro que mencioné es Acercamiento a lo Imaginario, de Roger Caillois. Es un libro que trata de varios temas, habla del marxismo, habla del concepto de imaginación, pero en las últimas páginas aparece la naturaleza de la novela y específicamente de la novela negra. Eso es. Muchas gracias, espero que este video les haya servido y hasta una próxima.